La caja negra, Ezequiel Fernández. Bueno, ¿qué fue de la vida de aquel zaguero derecho? Lo fuiste en algún momento. Sí, pero el zaguero derecho fue perdiendo altura. ¿Futbolística? Empecé a sufrir en los centros. ¿Ah, sí? Sí. Entonces pasé a jugar de 8, 5 y a veces de lateral derecho. Y a veces de lateral izquierdo también. Bueno, pero proceso inverso. La mayoría de los jugadores en la cancha retroceden. Vos Sí. fuiste ganando puestos. Sí, bueno, no, de muy pibe jugaba de 10 inclusive. mirá. De más pibe jugaba de 10. Después, viste, ya el 10 es un puesto que Fontana Rosa dijo alguna vez es el mejor puesto porque corres menos, decía. Sí, pero hay que pensar más, ¿no? Hay que pensar más, pero corres menos. Y entonces dice, robé mucho con el puesto de 10, dice Fontana Rosa. Pero después se quedaron, viste, el fútbol se quedó sin número 10. Es verdad. Es verdad, en esta vorágine que hoy en día marca los tiempos del fútbol, donde todo va muy rápido, ¿no? Claro. En todo sentido. Creo que Valdano decía que Riquelme era como ese tipo que sale a tomar mate en la autopista, ¿no? El mundo soy una autopista. Y Riquelme es de lo que sale a tomar mate. Y entonces ve los carteles, ¿viste? El 10 tiene eso. El 10 tiene la pausa. Dolina hablaba de los volantes de culto, ¿no? Claro. La pausa, me voy para cualquier lado, pero vos sos un demandante de la pausa. Sí. Cuando haces tu tarea, la pausa es necesaria. Necesito la pausa, sí, la necesito. No sé si contigo lo hablábamos la otra vez, pero me preguntaban, yo no uso celular, y me preguntaban cómo era eso de no usar celular. Y vos es que me ayuda muchísimo a mí, porque te llama mucha gente para contarte cosas supuestamente importantísimas y urgentes. Y para lo que yo necesito laburar, para lo que me gusta laburar, esa urgencia e importancia de los demás me confunde a mí. Y a veces no me importa a mí esa importancia y urgencia. No es exactamente la que yo busco para escribir los temas que quiero escribir. ¿No te limitás? ¿No te perdés cosas? Sí, seguro que me pierdo cosas, sí. Pero tan asumidas, sí. En la elección siempre se pierde, digo, no se elige sin perder. Pero hay un gana-pierde muy, muy claro, está bien encuadrado. Sí, absolutamente arbitrario, asumida la derrota. Y entonces, no sé si derrota. Entonces, bueno, claro, disfruto de lo otro, de la elección, digo, ¿no? Bien, es interesantísimo. Ahora, una familia con un perfil hacia el lado del derecho. Sí. Y vos te arrimás a la escritura, ¿por qué? Sí. Bueno, el derecho también tiene muchos escritores. Mi viejo fue juez comercial y creo que algo más aburrido que eso no sé si puede llegar a ver, para mí por lo menos, pero a mi viejo le gustaba escribir. Yo le leía cosas que escribía en sus sentencias y le gustaba escribir. Y en mi casa me crié con unos libros gigantescos. La biblioteca era Derecho Romano 1, Derecho Penal, Derecho... biblioratos así. Y yo dije, eso no lo voy a leer en mi vida. Pero había libros. Había libros. Y bueno, me fui acercando a otros libros y comenzó a gustarme cada vez más leer y escribir. Sos un hermano de varios hermanos. Sí, somos 7 hermanos. Pero hay 3 que son periodistas, vos y 2 más. Sí, somos 7 varones aparte, 7 hermanos varones, los 3 de arriba con el derecho, el del medio es fue un cura misionero, sigue siendo ahora cura, y los 3, yo soy el quinto, empecé con el periodismo y los 2 que me siguieron también con el periodismo. Qué bueno. Y han desarrollado carrera importante. Sí, Lucio labura en Clarín, hace judiciales, política, y el Rata, como le decimos a Germán, al más chico, labura en el Houston Chronicle, vive en Estados Unidos, labura ya de periodista en Houston. ¿Y vos por qué escribís de deportes? Empecé con el periodismo, empecé a estudiar periodismo, y cuando en el 78 ya estoy terminando, me aparece la primera posibilidad de laburo inesperada. Yo laburaba de cadete, lo que viniera, me ganaba el mango como se pudiera. Y me aparece la primera posibilidad inesperada y me agarra medio desarmado. Y me preguntan, ¿y qué sabes hacer? Deporte, digo. Pues yo jugaba rugby, fútbol, tenis, o sea, sabía bastante de todo eso. Y entonces dije, acá no la voy a cagar, dije acá voy a... Sé de lo que hablo acá. Y entonces empecé con el deporte. Y yo empecé en un año muy fuerte para mi país, que fue con el Mundial 78.
Y entonces fue como, miércoles, el fútbol es mucho más que una pelota de 11 contra 11, ¿no? No lo entendía en ese momento, pero había algo raro ahí. Acá hay algo raro. A ver, y no la dictadura exactamente, porque una dictadura era moneda corriente en Latinoamérica en los años 70. Exacto. Pero la dimensión de ese horror no estaba explícita, pero había una sensación de que algo estaba pasando. Yo no era militante político, no tenía familia con militancia, con lo cual no era víctima directa del horror. Pero ¿Cuándo lo sí lo descubriste? percibía. Y ya en el 78, cuando entré en la agencia Noticias Argentinas, las madres de Plaza de Mayo entraron a dejar comunicados ahí. Y con los compañeros que trabajaban de medianoche había que saber que si se subía al transporte, es como que había que hacer una especie de seguridad de que, pero ¿qué está pasando acá? ¿No? Y ahí me fui desayunando ya de ciertas situaciones. Inclusive recuerdo que hicimos un documental como alumno del año 78, donde para mí era música de Piero. A mi país lo mataron, a golpes y a machetazos. Y era un presidente sin cabeza y con una banda militar y una Argentina rodeada de alambre de púa. Y juro que yo no lo decíamos por militancia, pues no, lo hacíamos porque teníamos 20 años y esto, ¿qué pasa acá? Y el profesor se asustó con ese documental y entonces ahí empecé a darme cuenta, esto es más fuerte de lo que, ¿no? De que es una dictadura que te está persiguiendo más pesado todavía. Y entonces ese mundial, esa sensación fueron muy fuertes para mí, diciendo, acá se juega algo más que fútbol, acá hay algo más que fútbol. Con apenas unos años después, porque todavía seguíamos en dictadura, en el año 82, hice una investigación para la agencia DIN de cuánta guita se habían gastado los milicos con el 78. Y fue tapa de Clarín, de Nación, se armó un gran problema con esa investigación. Me llaman de una radio y ahí digo, vamos a investigar, ok, me piden que haga la misma investigación, pero no voy a hacer lo mismo. Y aparte números en la radio, muy aburrido. Y dije, a ver, vamos a investigar cómo convivió el horror con la fiesta, ¿no? ¿Cómo fue posible esa convivencia? Y entonces fuimos a ver a las víctimas y yo ya empecé a ver a gente que había estado en la ESMA, gente que había sufrido durante el Mundial 78, que si gritaba los goles los gritaba de otra manera. Y en esa investigación de charlar con esa gente, la radio se asustó un poquito y quisieron ponerme una única censura. ¿Cuál era? No te metas con el periodismo. Es decir, porque yo tenía ahí el Gordo Muñoz, José María Muñoz, un relator súper popular, había sido muy vocero de la dictadura. Claro. Y entonces yo quería que se hablara también de eso. Si hablamos de los empresarios, de los curas, de la clase política que fue cómplice, de todos los que fueron cómplices, el periodismo también tuvo su complicidad ahí. O sea que hay que hablar de todo. Y bueno, la radio me hizo problema con eso. Obviamente que mantuvimos la línea nuestra y dejamos... Sí, fue mi último trabajo que hice en esa radio. Pero ahí me di cuenta lo difícil que era hablar de ciertas cosas, ¿no? De qué complejo, ¿no? Los periodistas hablamos de todos, pero no queremos que hablen de nosotros, ¿no? Eso es genial. Y entonces me interesó más todavía el asunto. Dije, va a haber que arremangarse, va a haber que ensuciarse un poquito acá. Y me interesó mucho y dije desde el deporte, me resultó siempre más interesante poder hacerlo porque pareciera que no, total en deporte no van a hacer, y no, y en deporte se pueden hacer cosas. Y cuando después lo ven se sorprenden, pero no tuvieron tiempo de meter mano, ¿viste? Reaccionaron tarde. Que reaccionan tarde. El movimiento de anticipación fue efectivo. Claro, hay como menos controles porque supuestamente... Y en aquellos años fue muy interesante porque... Por eso, porque todas las secciones tenían más controles y en deportes no. No es casual que muchos editorialistas de los diarios provenían de deportes, porque durante la dictadura en el deporte podías tener la palabra un poco más liviana, más sencilla. Opinabas más liviano. Ahora, el analista político opinaba entre líneas. Tenía tanto control a esa. Mi primer viaje de periodismo no fue con deporte, nada que ver. Yo estaba en deporte en la agencia Noticias Argentinas, pero aparece el director y dice, vos Mariana que tenés a 5 de la mañana en el Palomar, en la base aérea del Palomar. ¿Y para qué era? Era para un viaje con Videla, con el dictador que viajaba al sur. El de Casa de Gobierno se enfermó, no sé qué le pasó, y yo era el chepibe que había entrado a la agencia, el único que iba a estar a las 5 de la mañana ahí despierto, y ahí estuve.
Y resulta que tuve un episodio de censura directa de un teniente coronel Mario Cándido Díaz que me dice: eso a usted no lo puede mandar. ¿Y por qué no? El tipo me estaba viendo lo que escribía. ¿Y por qué no lo puedo mandar? No, porque si no mañana eso va a haber problemas, pero si yo estuve presente, yo escuché esa conversación, así que esto fue lo que dijo, lo tengo acá grabado, así que lo voy a mandar. Bueno, no lo puede mandar. Bueno, llamo a la agencia por teléfono, acá hay una persona que dice que no se puede mandar. Bueno, lo resumo, el problema cuál fue, que había que mostrárselo, era la obligación mostrárselo, era el acuerdo tácito. Como si era un chepibe que llegaba de deporte, no tenía ni idea de eso, rompí el acuerdo. Y se armó un despelote gigantesco. Ese filtro era inevitable. Era de rigor, era así, el acreditado en Casa de Gobierno tenía que mostrarle esos textos a... ¿Y lo mandaste? No, sí, ahí mandó, se dio cuenta de la situación el director de la agencia y me dijo: tranquilo, vos mandalo, tranquilo, después lo vemos acá, me dice. Ezequiel, cuando vos olfateabas, decís, ¿no? Sí. Pero ¿cuándo pudiste poner en situación que muy cerca del Monumental, el Coliseo, donde los argentinos celebraban el título del mundo, estaba la ESMA, a unas cuadras? Sí, que la ESMA estaba claro, lo que no sabía que era un campo de concentración. Era como que la sensación era una exageración. ¿Cómo un campo? ¿Cómo se va a estar torturando gente ahí? ¿Cómo van a estar durmiendo gente y subiendo los aviones y tirando las vivas al Río de la Plata? ¿Cómo van a estar torturando mujeres embarazadas? ¿Cómo se van a estar quedando con los niños de esas mujeres? Y sí, todo eso pasaba. Todo eso sucedía. Y entonces, cuando uno va tomando dimensión, yo decía: pero ¿cómo celebramos un mundial? Y a 7 cuadras del estadio de River estaba sucediendo esta monstruosidad. ¿Cómo fue posible eso? Esa Argentina tan... Y eso a mí siempre me puso muy... Yo primero estaba muy atacado y muy enojado con todo. Hasta que un día me acuerdo, en un documental que hicimos para la tele, hablando con víctimas de la ESMA, uno me dice: mira, yo tenía capucha, tenía grillete, estaba encadenado, y escuchaba el gol del Monumental y gritaba como un enajenado. Ese grito de gol, esos segundos de gritar gol, con capucha, con grillete, los recuerdo de un modo inolvidable. Fueron segundos de libertad para mí, me dice. Y entonces cambié también, entonces me ayudó a mi prejuicio o mi mirada, como vos lo quieras llamar, se me movió. Y me acuerdo entrevistando a Ardiles, gran volante de aquella selección campeona del 78, gran jugador Ardiles. Ardiles estudiaba Derecho en la universidad, me dice: yo era el jugador más formado de ese plantel, tenía estudios universitarios. Y yo me creí lo que decían los militares, de que los argentinos somos derechos y humanos, y cuando venían a preguntarme un periodista de afuera sobre ese tema, yo me enojaba, como que no, sí somos derechos y humanos, me enojaba con la situación. Y con fundamento creía responderle. Y me fui a jugar a Inglaterra después del Mundial. Y claro, me empecé a enterar de lo que no me enteraba en Argentina. Y me dice: mi proceso fue tan fuerte que me afilié a Amnistía Internacional, me dice Ardiles. Y empecé a preguntarme, dije, por lo menos un gol nuestro en el Monumental, ¿qué pasaba? Porque por ahí el torturador aliviaba la tortura, por el gol, se distrae, aliviaba la tortura. Pero a su vez, un gol nuestro, por ahí, prolongaba la dictadura. Qué juego contradictorio. A mí, claro, y me dice: vos sabés que siempre me pregunté eso y nunca tuve respuesta, me dice Ardiles, me lo dijo varios años atrás, en un documental. Volví a entrevistarlo, como si yo te dijera, 10 años después, para otro documental. Y le recuerdo eso que él me había dicho. Y le pregunto: ¿encontraste la respuesta? Le digo: ¿a eso? No, todavía no, me dice Ardiles. Es impresionante. A mí me gusta mucho esa ambigüedad de no tener certezas y de generarnos nuevas preguntas. A mí me atrae mucho más la gente que me provoca nueva pregunta a aquel que me trae certezas. Bien. Ahora, pensaba, ¿qué papel el deporte, el fútbol, puede llegar a jugar en ese tipo de circunstancias y los medios? Me viene a la cabeza tu penúltimo artículo dedicado a la realidad que vive Colombia y a lo que la radio generaba en las víctimas de la FARC. Sí. Yo no sé si esas cosas uno tiene ya un olfato entrenado y esta cosa del periodista deportivo. Digo, ¿y qué rol jugó el deporte en esto? Yo se lo estaba preguntando a mucha gente. Che, ¿y qué jugó el fútbol en esto?
¿Los secuestrados escuchaban fútbol? ¿Cómo era? Pues, claro, un secuestrado uno se imagina un mes, 12. No, eran secuestrados de 10 años. Exacto. 12 años secuestrados, ¿no? Entonces me encontré sí, con unas historias maravillosas, un libro del colega Ricardo Henao, colombiano, y que cuenta cómo vivían ellos, lo que significaba la radio para los secuestrados por la FARC, y políticos, militares, policías, que eran de un equipo de fútbol, y que querían saber cómo iba su equipo, y que se aferraban al fútbol como tabla de sobrevivencia, de recreo. ¿Viste? La vida es bella. Sí. ¿Viste? Cuando, Sí. y bueno, a algo me tengo que aferrar, porque si no me pego un tiro, si no les digo, mátenme. Entonces vamos a jugar a que la vida sigue, y que mi equipo está jugando los domingos. ¿Y cómo salió mi equipo? Entonces ellos escuchaban la radio, la ponían ahí, en donde está el cenicero, la ponían en el y que era un descampado en plena selva, y se ubicaban en Tribuna Oriente. Entonces se ubicaban en un sector de Otros iban a Cabecera Norte y se sentían que estaban en el Campín de Bogotá o en el Metropolitano de Barranquilla o en el Girardot de Medellín. El juego de la imaginación. El juego de la imaginación. Y se sentían como que estaban en el estadio. Eso los alimentaba. Y eso los alimentaba. Había otro profesor, un político, docente, que lo aislaron y tuvo largo tiempo aislado. Y entonces los árboles eran sus alumnos. Y él se conocía ya los árboles, el alumno tal. Y a través de una radio se entera que su equipo, Once Caldas, había sido campeón de la Libertadores. Once Caldas le había ganado a Boca y era campeón, imposible, de una cosa así. ¿Y qué hizo? Se abrazó con los árboles. Lo celebró con los árboles, eso, ¿no? Entonces, claro, son cosas que... Mira, una vez un etnógrafo francés, Christian Bromberger, me lo contó él personalmente. Me dice, me mandaron a Irán. Tenía que estudiar la sociedad iraní. Y no se reían, no lloraban, no gritaban. Y yo, ¿qué hago? No, me están faltando elementos, dice. Hasta que fui a la cancha, dice. En la cancha gritaban, se enojaban, puteaban, se reían. Se liberaban. Dice, no sabes lo que me sirvió ir a la cancha, ¿no? Ahí empecé a comprender mejor ciertas claves de la sociedad iraní. Lo que me doy cuenta es que ha recorrido mucho Sí. para poder contar historias. Sí. Hay un periodista muy importante norteamericano, Guy Talese, que publicó un hermoso libro, y le preguntan, ¿cómo ha logrado usted? Y Guy Talese no da ninguna lección de periodismo y solo dice, sí, yo soy educado, quiero escuchar, dice. Habla de lo básico de la vinculación entre personas, ¿no? No te da ninguna lección periodística, manual 1, no. Soy educado, quiero escuchar, dice. Y bueno, hay que querer escuchar a que hable el otro, no lo interrumpa, déjalo que hable, que algo va a quedar, algo te va a decir interesante. Bueno, te hago una breve interrupción para seguir escuchándote, Ezequiel. Es un placer. Interrumpamos, claro. Poder escucharte y tener este privilegio. Hacemos la pausa, seguimos abriendo la caja negra aquí en TV Ciudad, junto a ustedes como en cada semana. ¿Cómo fue trabajar con Galeano? Yo a Eduardo lo conocí cuando él estaba preparando su libro de fútbol, La Sol y Sombra. Él me llama a casa y yo no era un lector admirador de Galeano, pero no para nada. ¿Cómo me iba a imaginar me va a llamar Galeano a mi casa? Con lo cual lo primero que pensé es que era una broma de mis hermanos, una broma muy porteña que tampoco la puedo repetir, pero Galeano, y hay una rima muy infantil y muy primitiva que nos hacemos entre hermanos, y yo pensé que era esa estupidez. Con lo cual me mantuve callado para no darle el pie a que me hicieran la broma de turno. Hasta que me di cuenta que era Galeano. Digo, es Galeano, efectivamente. Y bueno, y vino a casa porque alguien le dio mi nombre o leyó alguno. Yo escribía en Página 2 en ese momento y él leía algunas cosas y le interesaba hablar conmigo por su libro de fútbol. Qué una anécdota extraordinaria. Llega y me dice, che, Ezequiel, estamos hablando de tiempos sin internet, ¿no? No estas cosas de Google, estas cosas que en un segundo se resuelve la vida, no.
Y me dice, "Che, me dijeron que Sanfilippo es el máximo goleador del fútbol argentino", me dice Eduardo. Yo digo, mirá, yo soy muy malo para esas cosas, pero creo que no. Vamos a chequearlo. No, me parece que no es Sanfilippo. No, efectivamente no era Sanfilippo. Y le digo, ¿quién te dijo que era Sanfilippo? Entonces mira para arriba y dice, el hijo de puta del Gordo Soriano, dice. Que el Gordo Soriano es fanático de San Lorenzo. Entonces lo engañó con que Sanfilippo, el héroe de San Lorenzo, era el máximo goleador de fútbol argentino. La acomodó para su lado. El Gordo se la acomodó y después arreglate, le dijo. Chequea si querés, pero para mí el máximo es Sanfilippo, le dijo. Oye, ¿cómo convivieron Extraordinario. trabajando y Y disfrutando? después vino una amistad con los años, compartir inclusive algunos días de veraneo en Piriápolis, ahí en el Hotel Argentino de Piriápolis. Y bueno, y a él le pidieron de hacer un programa de televisión de fútbol. Él tenía un programa allá en la televisión pública argentina y le pidieron, hagamos algo de fútbol, Eduardo. Y Eduardo dijo, ok, lo hago, pero si llaman Qué bueno. a mí. Entonces fue un lujo. Fue Por un favor. lujo laburar con Eso fue Eduardo. Fútbol Pasión, Sí, donde vos hacías la investigación periodística y los reportajes temáticos con grandes figuras. sí. Sí, fue extraordinario porque fue viajar a Europa y entrevistarlo a Johan Cruyff, a Dino Zoff en Italia, a Lilian Lilian Thuram ahí en París, hablar de racismo en el fútbol, hablar de fútbol también, de puro fútbol, de la naranja mecánica, estar con Carlos Alberto y decirle, ¿cómo hiciste cómo te vio Pelé? Porque Pelé cuando te pasó ese cuarto gol que le hicieron en la final a Italia, miró, tenía ojos en la nuca, te digo, ¿cómo? Y no, jugábamos juntos en el Santos, dice. Y cuando él tenía la pelota ahí, él ya sabía que yo arrancaba como locomotora por la derecha. Él no tenía que verme, así me la daba. De dice. memoria. Cosas de memoria. Y decirle, ¿cómo hacían? Eran 5 número 10. Claro. ¿Quién laburaba en ese equipo? Y vos sabés que empecé a preguntarle así, le dije, primero lo que le digo, me rindo, admiramos todo, ese Brasil de México 70 es el equipo platónico, todos queremos jugar como Brasil del 70, pero dígame ahora, ¿quién laburaba? Le digo. Empecé así porque él empezó la entrevista enojado, pero era tarde, era un problema. Vamos a que se meta en la entrevista de una. Ahora, mirá dónde te y puso. le interesó al tipo, le interesó eso, del quién laburaba. Y ¿Dónde dice te puso dice que Eduardo? Gerson era el que... El O papagayo, le decía, el que hablaba demasiado un papagayo, le decían. Hablaba y Se la ordenaba. pasaba hablando y ordenando a todo. Y Pelé le hacía caso, más vale, Pelé le hacía caso, todos le hacíamos caso, dice. Qué imponente. No pensaba, ¿dónde te puso Eduardo? Claro, entonces eso fue extraordinario. Ojo, ahí vos laburabas. No, laburaba mucho. Y Eras el que laburaba. y Eduardo hacía la gran calidad, ¿no? Obvio, si para eso está. Qué y bárbaro. ya estaba, ya eran los tiempos finales de Eduardo. Entonces ya estaba, fue también saber que estoy trabajando con Eduardo y ya ver que Eduardo ya comenzaba a tener sus problemas de salud. Se apagaba. Fue a su vez extraordinario y doloroso también el proceso, ¿no? Sí, pero qué momento tan lindo. Ezequiel, en uno de tus artículos, vos describís a Montevideo como una especie de Buenos Aires desenchufada. Sí. ¿Cómo nos ves? ¿Cómo nos ven? Qué sé yo, a ver, yo le digo a mi hijo Tomás, que es guitarrista y toca acá en Montevideo, justo, y le digo, vos sos muy uruguayo, le digo a Tomás. Porque es muy calmo para la ciudad, para Buenos Aires como que es más agresiva, Buenos Aires. Tiene una marcha más. Sí. Claro, si uno va a Nueva York, en Nueva York te tenés que poner pila AAA, AA, cuádruple A, todas te asesinan si no reaccionas a tiempo, qué sé yo, yo lo veo, a mí me encanta, la verdad a mí me encanta, he veraneado muchísimo en la costa uruguaya, de Piriápolis, La Paloma, Punta del Diablo, he veraneado todas las playas uruguayas. Y hay algo que a mí me encanta, porque es esta vida un poco más calma, ¿no? Cuando ya esa admiración y ese amor, ese afecto a lo uruguayo se convierte en tiene un boomerang hacia lo porteño, hacia Buenos Aires, ahí ya me pongo porteño y empiezo a decir, pero para un poco. Y empiezo a criticar a los uruguayos. Bien. Pero habitualmente desde allá nos critican poco.
Nosotros los criticamos mucho más a ustedes. Sí, sí, completamente. Sí. Sí. Y aparte hay algo, por ejemplo, a mí la Celeste hay algo que y este equipo de todos estos últimos años, todo este proceso último, que me emociona. Hay algo digo, el fútbol no es solo la cosa estética, de si juego bien o juego mal. Es también lo que estás dejando ahí adentro en la cancha. Porque podés jugar mal. ¿Cómo? ¿Qué querés? ¿Jugar bien? No. Y eso también tiene una construcción. Sí. Y entonces a mí hay algo de la Celeste, de esa construcción que me entusiasma mucho. A veces lo quiero matar, a veces digo no, ¿viste? A veces no, ¿viste? Me enojo a veces con cómo juegan. Pero ahí hay algo de entrega, de cosa colectiva, de saber que en el fútbol los mejores no son solo los mejores, sino son los que mejor juegan juntos, ¿no? Porque estamos jugando en equipo. Y esa sensación de colectivo que tiene me resulta muy contagiosa. Interesante. Grondona fue un tiempista genial. Hasta para morirse, ¿no? Hasta murió oportuno, ¿no? Se enteró, alguien le avisó, che, mirá que vas a terminar en la cárcel. Y eligió morirse. Él decía, me sacan de la AFA con los pies para adelante, decía él, ¿no? Y la verdad que así fue, ¿no? Impresionante. ¿Cómo te llevaste con él? Yo no me llevaba mal. Él me insultaba mucho cuando lo llamaba para alguna información, se enojaba muchas veces por lo que había escrito. Pero yo no iba a pretender que se alegrara, era obvio que se iba a enojar. Y tenía todo el derecho del mundo a enojarse, a mí me parecía muy lógico que se enojara. Entonces no le voy a discutir. Y si no me quería atender, me parece muy lógico que tampoco... Después uno busca la información por otro lado, para eso es el laburo nuestro. Pero él se enojaba, yo no le respondía nada, no es que, ¿por qué me dice eso? Siento un agravio hacia la libertad de expresión, ¿qué no? Esas cosas no me interesan a mí, me parecen una tontera en general. Y lo dejaba que hablara, que se enojara, que insultara, y una vez que terminaba le decía, ok, bueno, ahora lo llamo por otra cosa, Grondona, ¿me puede...? Y el tipo terminaba respondiendo y terminaba hasta con una cosa media cómplice. Yo le aceptaba el off the record cuando él me pedía. Había juegos que los entendía plenamente. Claro, ¿qué pasa? Pero me parece que él se daba cuenta que vos jugabas limpio. Él sabía que no jugaba internas yo. Ahí obviamente sabemos lo que es el fútbol, en las internas del poder económico, político, la rosca misma del fútbol. Y a mí todo eso, la verdad, no me importaba en términos de jugar para alguien. A mí me gustaba escribir y contar las cosas que pasaban. Y él sabía que eso yo lo hacía y en eso lo respetaba. Contame, cuando estabas escribiendo en el Michelangelo Towers, allá en Sudáfrica, ese momento. Sí, llegué a Sudáfrica, a Johannesburgo, con esa sensación ambigua de lo que es un mundial en África, ¡epa! ¿No? Como que estas fiestas son patrimonio del primer mundo, ¿no? Estadio de 5 estrellas y todo esto. Y el mundial está en África. Digo, si hay un deporte popular está el fútbol. Si alguien incluye, el fútbol incluye. Y el fútbol está en África. O lo que es la máxima expresión del fútbol está en África. Porque el fútbol no es solo un mundial, lo sabemos. Pero es la máxima. Estamos todos en África. Y África estaba feliz de que el mundial. Y yo veía, pero hay estadios indecentes. Han construido estadios de millones de dólares en barrios donde no hay luz ni agua, como estaba sucediendo. Pero hay un estadio de fútbol de 300 millones de dólares. Esto es una locura esto. Entonces estaba contando esa ambigüedad de qué bueno estar en África y qué indecente esto. Y había querido ir a ver la habitación de Blatter, estaba en el hotel, me metí, me filtré, ahí me empecé a ir caminando hasta que los patovicas de turno me sacaron corriendo, pero me enteré más o menos de cómo era la habitación de Blatter, un baño con temática africana que tenía, y bueno, y conté, en el artículo estaba contando eso. Y yo sentía mientras escribía, pues estaba escribiendo en el hotel de la FIFA, porque había un internet que funcionaba muy rápido y muy bien, estaba escribiendo ahí, y sentía que alguien miraba el artículo en la nuca, alguien me estaba respirando. Y yo dije, bueno, está bien, pero ya estaba demasiado tiempo respirándome en la nuca, entonces me doy vuelta, Fernández Mur, me dice, era Grondona, ¿no? Y me empieza a enojarse, como siempre. Vos no tenés corazón, no sé cómo que me decía Grondona. Y yo, no, Grondona, mire, esto es muy complicado, esto. Le digo, mire, Grondona, yo no se lo voy a contar yo, se lo va a contar mi amigo el mozo de este lugar. Y lo llamo, vení, Freedom, le digo al mozo. Freedom. Sí, Freedom. Y le digo, contale al señor
¿por qué te llamas Freedom? Freedom iba hablando en inglés, yo le iba traduciendo a Grondona. Mi papá, nos tuvimos que ir en este país con el apartheid, este país con toda la segregación racial que había, nos tuvimos que ir de Sudáfrica y nos fuimos y mi papá, yo nací en Zimbabue, mi papá me puso Freedom porque me dijo vamos a volver a nuestro país cuando este país sea libre. Y volvimos, estamos acá. Y bueno, y acá estoy en un país más libre, decía Freedom. Y esto se lo decía a Grondona. Y Grondona se emociona, se le pusieron los ojos vidriosos a Grondona. Y me termina despidiendo Grondona y me dice, vine aquí a ver a mi hijo y me terminé encontrando con vos y me abraza. Pasó del insulto a la verdad. Y tenía esas cosas, Grondona. Entonces, ¿cómo era mi relación con Grondona? Y yo no te puedo decir, hablar solo del brujo, ladrón, mafioso, que tenía por ahí todo eso y tenía otras cosas de barrio con Platini. Yo me acuerdo, mira, llega Platini. Ya Platini en ese momento era el futuro presidente de la FIFA. Teníamos todos claro que ese iba a ser el próximo capo de la pelota. Y llega Platini y Grondona lo saluda desde su mesa y le dice algo que Platini no entiende. Platini se acerca a la mesa y Grondona no le hablaba en castellano, tampoco le hablaba en porteño, tampoco le hablaba en Avellaneda, tampoco le hablaba en Sarandí, donde ya me voy achicando más, no, le hablaba en Crucecita. ¿Qué es Crucecita? Crucecita es el corazón de donde nació Grondona, barrio bien pequeño, ahí en Sarandí, pero muy chiquito, donde, bueno, Malevaje era lo que funcionaba, los códigos eran del Malevaje de los años 30 y así creció Grondona. Le hablaba en un Crucecita profundo. Imposible que le atendiera el francés Platini. Y entonces, como yo hablo italiano, le hice la traducción. Le hablaba en italiano y le contaba. Y ahí me di cuenta de lo que era el poder. Digo, Grondona le estaba diciendo al futuro presidente de la FIFA, esforzate y entendeme. Pues yo no voy a hacer el más mínimo esfuerzo, ¿no? Y dije, este tipo maneja el poder así, claro. Y hablaba en su idioma, Entendeme. pero era su idioma el que valía. Alguien te va a explicar, yo voy a hablar como yo hablo en Crucecita. Vos me vas a entender. A mí me llama la atención de qué manera el fútbol argentino ha logrado mantenerse, te lo leí, más allá de los cambios frenéticos del modernismo. Sí. Y no sé si eso es bueno o malo, pero mantuvo su reserva y, Claro, por ejemplo, claro. a un personaje que hace lo que quiere a todo nivel, como Tinelli, le pusieron la plancha en el pecho. Sí. 38 a 38. Sí, el fútbol Y tiene eran algo- 75 que votaban. Sí. El fútbol tiene una cosa de primitivismo, de salvajería, que intimida, pues intimida, y a su vez frena la modernidad. Y a veces yo cuando algo le dice, paremos un poco la mano con tanta modernidad, y yo le tengo un poco de respeto también a eso. Digo, mirá, o sea, todos nos adaptamos rápido a los códigos que impone la modernidad, ¿no? Y el fútbol dice no. A ver, todos los deportes cambiaron sus reglamentos, todos. El fútbol, los cambios que ha hecho son mínimos. Entonces el fútbol le dijo a la televisión, ¿sabés qué? Te tenés que adaptar vos a nosotros. Yo no me voy a adaptar a vos. Las reglas las pongo yo. Y alguien que le dice a la televisión que todo lo puede, que todo lo domina, las reglas son mías, yo digo, es interesante. Como manifestación de un poder es interesante, digo, ¿no? Con toda la complejidad, no lo estoy queriendo ni con esto hacer un elogio ni nada crítica, no, quiero una descripción de eso. Yo siempre digo, Sebastião Salgado es un fotógrafo brasileño extraordinario. Le preguntaron una vez, ¿y por qué sigue trabajando con el blanco y el negro? Y Salgado dice, mi gris tiene muchos matices, dice Bien. Salgado, ¿no? Bueno, toda esa gama de matices que tiene de gris, me gusta recorrerla. Y el fútbol tiene tremenda gama de grises. En un fútbol argentino, con una incidencia directa de los gobernantes de turno, Sí. por un lado generando el fútbol para todos, Sí.
y hoy en día con una especie de intervención encubierta. Sí. ¿Por dónde va y hacia dónde? Sí, a ver, siempre fue yo creo que como toda pasión popular es inevitable la manipulación del poder, ¿no? Es inevitable. Que lo quieran manipular es inevitable. Y el fútbol juega, porque como al fútbol le interesa tener rédito de alguna cosa política, juega con esos actores. A veces impone sus reglas, a veces cede, a veces no. Y en los tiempos actuales es como que el fútbol ha incorporado cada vez más actores más poderosos, ¿no? Tipos que quieren ser presidente de la nación se meten en el fútbol, tipos que quieren tener un canal de televisión se meten en el fútbol, tipos que quieren se meten en un club de fútbol porque saben que abre puertas. Entonces hoy, qué sé yo, hoy los dineros chinos quieren abrir las puertas de otro lugar y saben que comprando fútbol, si no te podía comprar un banco, por ahí compró primero un club y después compró el banco, ¿no? O los petrodólares, ¿viste? También se acercan, pues saben que abre vidrieras el fútbol. Y entonces esto es viejo y la política en Argentina siempre fue así, desde el comienzo de la Asociación de Fútbol Argentino está manejado por las élites de Buenos Aires controlan la primera Asociación de Fútbol Argentino, con reglamentos en inglés y todo eso como era. El fútbol se masifica, se hace popular. Entonces ya el juego del poder es otro, no se pueden adueñar, pero lo quieren controlar o quieren ver cómo se acercan ellos a ese pueblo a través del fútbol. Y lo que hizo el kirchnerismo, pasó por la dictadura. El dictador Videla no sabía lo que era el fútbol, no había ido, nunca en su vida había ido a una cancha de fútbol. Mundial 78, va 7 veces a una cancha. Obvio que el tipo quería, con pulgares en alto, quería celebrar los goles con el pueblo. Viene el kirchnerismo, nos salteamos muchas etapas, viene el kirchnerismo y el kirchnerismo hace lo que no había hecho nadie. Se hacen una alianza con la Asociación de Fútbol Argentino comercial con la televisación del fútbol. Para todos. Dice que la pelota, claro, ve lo que era el abuso anterior, el monopolio que tenía torneos y competencias, y el Grupo Clarín, que se adueñaban de todos los partidos, recién podías ver goles los días, domingo después de la medianoche. Era un escándalo, aparte querían los partidos de la selección nacional también hacer lo mismo, tenían una sede en Islas Vírgenes Británicas, cosa que nadie los pudiera demandar, era una cosa tremenda. Bueno, se frenó todo eso, el kirchnerismo decide, no, el fútbol es de la gente y de paso, dice, le quitamos a Clarín, que era el enemigo, le quitamos a Clarín el queso del cual come mucho. Y entonces dos tiros en un solo golpe, ¿no? Y llega ese abuso porque en medio del relato del gol teníamos de repente viva el gobierno o muera la oposición. Estoy brutalizándolo, pero más o menos era muy explícito. Una cosa es dar difusión de obras de gobierno, que puede llegar a ser, no me parece mal, inclusive cuando vos sabés que el 90% de los medios están en tu contra tuya. Entonces vos, los medios públicos, podés difundir tu acción de gobierno. Sí, que en la tanda te digan se inauguró una escuela, una carretera, ojo, que es lo que tienen que hacer, pero exacto, no pero, está mal pero exponerlo. metido en la jungla de la batalla, ¿qué hicieron? Empezaron a politizar excesivamente el relato del fútbol también. Entonces eran palos para los opositores. Y se hizo más complicado el asunto ahí. Y bueno, y ahora asume el macrismo y hace lo contrario diciendo nosotros no nos vamos a meter. Y se meten por la izquierda, por arriba, por abajo, hasta el presidente de la AFA es uno que quería el gobierno. Qué impresionante. Ezequiel, pausa y la seguimos. ¿Cómo no? Con Ezequiel Fernández Mura abrimos la caja negra aquí en TV Ciudad. El FIFA Gate fue el máximo escándalo del deporte mundial. Sí. A ver, yo estaba como que resignado a que no iba a pasar nunca nada con estas cosas, que terminaba Blatter, que venía otro, que ponía Blatter, o Blatter iba a una clínica esa de rejuvenecimiento y volvía, no sé. Nosotros 35 años con Grondona, imagínate. ¿No? Hasta cada muerte de papa, sí, se murió un papa y Grondona seguía. Hasta renunció un papa y Grondona seguía. Cambiamos, qué sé yo no sé.
30 presidentes de la nación, más o menos, porque nosotros tuvimos en el 2001, en un solo mes, tuvimos 5 presidentes. Suponemos, en 35 años, 30, 40 presidentes, y Grondona seguía. Todo, Grondona siguió siempre. Entonces, ¿cómo te vas a resignar a que el poder del fútbol es eterno, ¿no? Claro. Y sin embargo apareció el FBI. Yo creo que solo una corporación tan poderosa como el FBI podía meterse contra otra corporación tan poderosa como la pelota. Porque el fútbol es muy popular y como es popular, afecta intereses que pocos se animan a tocar. Y los yanquis, ¿viste? No tienen, le llaman soccer al fútbol, ni fútbol le dicen. Entonces tienen menos, ¿cómo podríamos decir? Menos interés en un sentido puesto ahí. Y entonces yo creo que el escándalo fue cuando Blatter se agrandó en Sudáfrica, le fue bien en Sudáfrica. Yo lo vi con mis propios ojos a Blatter firmando autógrafos como si fuera Madonna. Blatter era Madonna. David Bowie, Madonna, todos le quedaban chicos. Firmaba autógrafos. Era Gardel, Blatter ahí en Sudáfrica. Se agrandó tanto el tipo que llega a Zurich y dice, ahora vamos a designar 2 mundiales juntos, no uno. Abuso, la codicia. Y encima, ¿saben qué? El 2018 va a Rusia y no a Gran Bretaña como pretendían los británicos, los dueños del fútbol. Y el 2022, ¿saben a dónde va? A Qatar. Era muy grosero. A Qatar. Pero mirá que hace 45 grados de calor, no se puede jugar al fútbol en Qatar. No importa, vamos a ir a Qatar. Pero mirá que lo quieren Estados Unidos ese mundial, no nos importa. Vamos a Qatar. Bueno, creo que Blatter era consciente del peligro, entonces Blatter quería Rusia-Estados Unidos, ¿no? Para quedar bien con los dos. Y bueno, cuando vos permitís que todos cobren por izquierda, y bueno, vos permitiste ese libre juego, y bueno, cobraron por otras ventanillas otros, y votaron lo que votaron a Qatar. Y le salió el tiro por la culata a Blatter, y yo creo que ahí se enojaron, el poder se enojó ahí. Dijeron, che, esto es de un exceso, basta. Sí. Y a mí me parece que lo que pasó fue que es una sensación, intuición y algo de información de fuentes que te van diciendo. Que el FBI buscaba algo por el tema de Rusia. Fue toda una señal para Rusia, Y ¿no? en el medio Además, le saltaron que los sudamericanos metían los dedos en todos lados. Y después está esa ley extraterritorial que tiene Estados Unidos, después del 11-9, que es una ley que si la aplica, a ver si Uruguay o si Argentina dicen, ¿saben qué? Si vos usás la moneda argentina te voy a juzgar en... No, pero mirá que el delito lo cometí en Singapur, el ciudadano es malayo y es de Hong Kong, no importa. Si usaste mi moneda... Y vos decime, ¿qué coima del mundo no se paga en dólares? Entonces, la extraterritorialidad la puede aplicar Estados Unidos, Uruguay no puede aplicar esa ley, Argentina tampoco. Nadie puede aplicar esa ley, solo Estados Unidos. Bueno, pero no usé dólares, soy vivo y usé, te coimé, no sé, en euro, en yuan. Ah, pero usaste un servidor de correo, no, pero ¿quién no usa Gmail, Yahoo? Bueno, la ley es una ley que solo Estados Unidos la puede aplicar. Y entonces agarraron a todo el mundo. Aparte, si Estados Unidos escuchaba a Dilma Rousseff, como nos enteramos efectivamente que sucedió hace 2 años, ¿cómo nos va a escuchar a nosotros? Si escuchaban a la presidenta de Brasil, que era la presidenta más poderosa de esta región, ¿cómo no nos va a escuchar a ella? Tenían todo. Yo ahora, creo que tenían todo. ¿Por qué están presos solamente los de por acá y no los de por allá? A ver, creo que el hecho de la Copa América en Estados Unidos, la Copa del Centenario, ayudó a que dejaran deditos por todos lados. Otra cosa innecesaria. Innecesario, absolutamente, innecesario. Entonces me parece que es la cosa de la ambición, ¿no? Esa cosa de la impunidad y le cambias una letra y es inmunidad. Y esta gente se creyó, y al sentirse impunes, se creyeron que eran inmunes. La Conmebol tenía una placa que decía que no, que nadie podía entrar a investigar ahí, y que la justicia ahí no corría. Y tenía esa placa y se la creían los tipos. Entonces es insólito. Si ya habían sucedido en varios países, en Italia finalmente la justicia había entrado. Entonces no es insólito lo que pasó. Pero yo creo que solo un país como Estados Unidos y solo el FBI, con todo el aparato y el poder que tienen y esa extraterritorialidad que solo ellos se pueden dar el lujo de tener, solo así se podía
es destapar este escándalo de la FIFA. Entonces lo otro que me sorprende, digo, es, a ver, pará, enseguida fueron presos todos. Esos mismos meses, 5 bancos fueron obligados a pagar una multa de 6.500 millones de dólares. Lo de la FIFA eran 120 millones de dólares. Y lo de los bancos eran 6.500 millones de dólares. No fue ningún banquero preso. Es más, no solo no fue ningún banquero, no me dieron ni siquiera los nombres de los banqueros. Había edificios, el banco X, el banco tal. Yo quiero nombres, quiero verle la cara al que me afanó. No. En cambio, lo de la FIFA ahí con las cadenas. A veces pienso que también usan el fútbol. Digo, yo vi a la fiscal norteamericana, Loretta Lynch, diciendo, esto lo hacemos por el bien del fútbol. La señora Loretta Lynch no sabía quién era Messi. Entonces, yo cuando un norteamericano me dice, lo hacemos por el bien del fútbol, lamento, soy periodista, sospecho también un poco. Acá hay otra cosa, acá no es solo el bien del fútbol. Ahora, ¿nos comemos el cuento del cambio con Infantino, con Domínguez como caras visibles? Esas son caras visibles, pero lo que hay que empezar a ver es quién pasa a explotar comercialmente el fútbol, ¿no? Cuando yo veo que la FIFA tiene ahora una consultora norteamericana y tiene un buffet norteamericano que le dicen qué es lo que hay que hacer, epa, digo. Y en la Conmebol también tienen un buffet ahí de gente que lo asesora, cómo son los pasos, ¿no? Me parece que quieren controlar la pelota. Claro. Me parece que la pelota había visto que se estaba yendo demasiado a dineros a otra clase de dinero. Petrodólares, China, y me parece que no tanto. Ahí hay un control, me parece. Ojo, esto lo he hablado con gente que lleva tiempo investigando lo que es la Guerra Fría Rusia-Estados Unidos. Claro. Y que cuando vinieron a Buenos Aires querían verme ellos. ¿Y para qué? Porque ellos dicen que todo esto que sucedió tiene que ver con esto. ¿Qué sentís más allá de que te buscó Galeano para que trabajaras con él, para que fueras el hombre fútbol en ese proyecto que le planteaban? Te buscó Andrew Jennings, una figura que jugó un papel determinante para que todo esto se supiera, para que le escribieras el prólogo del libro. Sí. Más allá de todos los contactos que ustedes tenían. Pucha. No, qué sé yo, sentir que laburás, que laburás y que el camino es la recompensa. El camino de la recompensa. Y yo a veces digo, mira, a mí no me fijo tanto en dónde escribiste y qué cosas. También para mí es importante que podés mostrar todos tus recibos de sueldo. Yo me compré mi casa con esta plata y lo puedo mostrar de dónde, ¿no? Eso para mí tiene tanto valor como la nota que puedo haber escrito, si estaba bien o mal escrita. Bien, y te mostrás, yo qué sé, yo me siento a hablar contigo y sos el de pelada prominente y que no anda fijando en la estética para estar alineado y sus lentes con aumento muy tranquilo, en tiempo que vos ponés la televisión argentina y la televisión uruguaya en algún caso y es el show. Y es el personaje que se devora a la persona, al periodista. Bueno, está bien, pero ¿cómo? Está bien, sí. Pero, es lo que hablábamos un poco al principio, bien, ¿no? Pero, a ver, el personaje, digo, yo entiendo que el personaje, entiendo Tinelli, no... pero en el periodismo deportivo pasa eso. Bueno, pero el periodismo deportivo se tinelizó, en un sentido, también se tinelizó. Cuentan chistes, bailan, son amigotes de los jugadores, juegan a jardín de infante ahí en el estudio. Te hablan del 4-3-3, 4-2-4 como si estuvieran hablando del futuro de la humanidad. Igual, de todos modos, yo soy mucho más comprensivo ahora que antes. Antes me enojaba muchísimo con el periodismo deportivo. Y después de ver cómo se comporta el periodismo económico... Claro. A ver, en mi país vivimos la crisis de 2001, donde estalló todo y los bancos se te quedaron con el dinero, ¿no? Y un periodista se le ocurrió llamarlo a eso corralito. Mira qué nombre ingenuo que le puso a la estafa. Cuando los pobres van a los supermercados a buscar comida, le dicen saqueo. Y a mí el banco me saqueó mi fondo, pero le decían corralito. Mirá vos qué ingenuos que son. Entonces a mí esas cosas no me gustan y eso lo hizo periodismo económico. Y nadie me avisó. Y nosotros estábamos haciendo acuerdos con el FMI, con el banco, y me decían que era la maravilla para mi país, que eso era bárbaro. Y a los 3, 4 meses
estalló todo. Epa, ¿cómo no me avisaste? Si sos especialista de esto. Entonces, la verdad, yo ahí sospecho un poco de algunas cosas y entonces soy más benévolo con el periodismo deportivo. Bien, bien. En tu forma de hacer, y nos vamos, periodismo deportivo. Acá muchos esperamos tu columna de los miércoles, tu artículo en La Nación. Para preparar, para elaborar cada columna, no sé, ¿a cuántos libros recurrís? ¿A cuántos documentos? Y a veces hay de todo, qué sé yo. A veces, ¿viste? Ves algo, ves una foto. Che, acá hay una historia, nada más que por la foto. Pero bueno, te vas a buscar la historia. De repente no había historia. La intuición me pasa pocas veces, palabra. Pero de repente, bueno, ahí también aceptar que es como la búsqueda de petróleo, ¿viste? Es aleatorio. No hay y no hay, tampoco fuerces. Si no hay, renuncia. Bien. Y todo lo que laburaste al cohete, tiralo, ya está. Busca otra cosa. Cuando hay, y bueno, a ver, ¿dónde buscás algo nuevo, algo que no se haya dicho? ¿Una mirada qué? Algo que te emocione. Yo no puedo comprender que las páginas deportivas no nos emocionen. Digo, es como que tiene mucha cercanía con la calle, con la gente, el deporte. Y si obviamos esa cercanía, estamos hablando de otra cosa. Entonces, aprovechemos esa cercanía para poder contar historias muy, muy humanas, más allá de la corrupción y toda esta gente. Y para eso hay que buscar de todo, qué sé yo. De repente sí, yo he leído hasta 3 libros para una nota, documentales que te pones a ver por la web. Te decía el otro día que cuando estoy hablando de algo que sucedió a 15.000 kilómetros y me falta, no puedo, y me faltan palabras, y entonces me pongo a buscar poetas de ese país. Porque los poetas tienen otras palabras, ¿viste? Los poetas son otra raza. Y a veces encuentro ahí, no encontré ni en el especialista, ni en el libro, ni en el investigador, ni en nada, y encuentro en un poeta o la palabra, o la figura, o la metáfora, o lo que fuere, que te ayuda a entender, era esto, iba por ahí. De repente no te sirvió para nada, pero ¿quién te quita lo bailado? Estuviste leyendo poesía a las 2:30 de la mañana. Es extraordinario. ¿Quién nos quita lo bailado? Hemos encontrado un montón de conceptos ricos y bueno, tenemos la posibilidad de compartirlo con la gente. Gustazo, Ezequiel. Gustazo, ojalá te tengamos más seguido por acá, bueno, pero valió la pena, valió la alegría. Aquí también, claro, la alegría, vale la alegría. Vamos arriba. Ezequiel Fernández Mún nos acompañó, abrimos la caja negra, reencuentro con ustedes la semana próxima, como siempre, aquí en TV Ciudad.